buenos días. Es un gusto compartir con ustedes y hablar de alguien a quien le tenemos mucho cariño, que admiramos profundamente, y vamos a compartir los conocimientos históricos y teológicos que tenemos para que todos nos enriquezcamos. Pidámosle a ella que interceda para que lo que digamos sea para nuestro crecimiento espiritual y nuestra alegría como hijos de ella que somos. Muy buenos días a todos, en un día tan especial como es hoy, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. El hecho de estar aquí reunidos conversando sobre ella, pues es de mucha alegría, porque es compartir la misión que la Madre nos trae a América Latina, una mujer mestiza que viene anunciando a su Hijo. Por eso ha aparecido en 1531 para traer buenas noticias. Gracias por la invitación. Me han pedido como historiador, no sé si nos han presentado ya, y si no, volvemos a repetirlo. Yo soy el padre Ricardo Bendaña, jesuita. Actualmente trabajo en la parroquia de San Antonio de Padua, zona 6, aquí en la capital. Y he trabajado y sigo trabajando mucho en la historia, especialmente la historia de la Iglesia de Guatemala. Yo soy el padre Antonio Zuleta Ordóñez, soy diocesano y trabajo en la parroquia de la Inmaculada Concepción, más conocida como el barrio Ciudad Vieja. Estamos en este contexto de celebraciones de la Inmaculada y que coincide hoy con la presencia de María de Guadalupe. Miren, tenemos tanto que contar y que decir de ella, que vamos a organizar este momento como una conversación. Nos vamos a ir intercalando y si sale alguna pregunta, pues también trataremos de contestarla lo mejor que podamos. Me pidieron que yo hiciera una introducción histórica de ese acontecimiento. Dentro de menos de un mes estaremos entrando al año cuando se cumplen 500 años de la conquista y el comienzo de la evangelización de México. Y juntamente con la espada vino la cruz. Con los conquistadores vinieron también los primeros misioneros. Al principio todo haber sido sumamente difícil, muy sangriento, muy doloroso, muy desconcertante y también muy violento. Y creo que cuando se sintieron vencidos los habitantes naturales de estas tierras, han de haber entrado en una época como, digamos, de depresión. Por eso el acontecimiento que estamos recordando se tuvo exactamente 10 años después del comienzo de la conquista, en 1531. ¿Qué pasó? Miren, ya habían nombrado al primer obispo de México, que fue Monseñor Fray Juan de Zumárraga, franciscano, un hombre de Dios, muy bueno. Y comenzaron a implantar la iglesia, a evangelizar. Y se encontraron con que la población nativa de estas tierras era una población sumamente religiosa y respetuosa también. Y comenzaron a plantearse, ¿qué vamos a hacer para anunciar e implantar la fe de Cristo en este nuevo mundo? Y comenzaron a hacer intentos, tenían reuniones. Guatemala fue conquistada 4 años más tarde, ¿no? Y también con los conquistadores de Guatemala
El padre Godínez fue el primer sacerdote que llegó a Guatemala. Y el intento era no solamente imponer el dominio de la corona española, sino sobre todo dar a conocer y amar a Cristo Jesús. Extender el reino de Dios antes que el reino del emperador de España. Entre las personas que vivían en lo que ahora es la gran Ciudad de México, había un indígena que se llamaba Juan, muy pobre, muy sencillo, y que venía a la ciudad seguramente a vender leña o a vender algún producto del campo para poder sobrevivir. Y antes de entrar a la ciudad pasaba por un cerrito que se llama el Tepeyac. Y pasando un día por ahí, la Virgen, cuentan que se le apareció, le habló, él se asustó, pero él en conciencia tuvo que ir a hablar con el obispo a contarle lo que le había pasado y nadie le creyó. Ese está loco, nos está engañando, mentira. Danos alguna prueba. ¿Cómo te vamos a creer si ni siquiera hablaba bien el español? ¿No? Y entonces él, que había ido tan contento a contar la noticia, volvió triste porque no le habían creído. Y en otro momento más adelante, que yo me imagino que fue el 12 de diciembre, eso no lo puedo asegurar en este momento, pero me parece que por eso es la fiesta de la Virgen de Guadalupe hoy. Cuando venía otra vez a la Ciudad de México pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer para convencerlos, para explicarles? Y en ese cerrito del Tepeyac, en el camino le salió la Virgen nuevamente. Y él, pues le dijo, estoy muy... creen, no sé cómo explicarles. Dicen que tengo que llevar pruebas. Y entonces la Virgen le dijo, mira, extendé tu poncho, tu tilma, como le llamaban ellos, ¿no? Y te voy a dar unas rosas muy hermosas y tú le vas a llevar al obispo esas rosas. En este no es tiempo de rosas, ni este es lugar para las rosas. Y él recogió unas rosas muy hermosas y fue lo que le llevó al obispo. Pero la gran sorpresa no fueron solo las rosas, fue que cuando él extendió su poncho, ahí estaba la imagen de la Virgen que tenemos aquí enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir combinando la conversación. Tal vez tú nos vas a explicar el significado teológico y así vamos a seguir platicando con ustedes. Gracias, Padre. Ciertamente usted hablaba de los orígenes de la evangelización en México. Y esto nos trae a la mente, pues, los orígenes de lo que nosotros entendemos por Mariología. Y que hoy, pues, el Evangelio de este día nos ofrece esta visión, que María ha acogido el mensaje de la palabra, se ha encarnado en ella, y ella ha subido a Incarim, a esa montaña. Hago alusión a esto porque en la historia de las apariciones de la Virgen, la mayoría ha sido en cerros, en montes, hasta el día de hoy, ¿verdad? Las apariciones que están todavía en revisión son apariciones que se van dando en esos contextos, en montes. Y sabemos que las revelaciones que Dios nos ha dado, pues ha sido en el monte Sinaí, ha sido la transfiguración en los montes, porque los montes siempre han indicado lo alto, lo cercano a Dios. Y no es la excepción México, porque en el Tepeyac entendían ellos que estaban cerca de la divinidad. Y entendemos, pues, dentro de su cosmovisión, todo ese planteamiento que hacen ellos de la adoración al sol, ¿verdad? Que era para ellos el motivo por el cual celebraban por estos días, tengo entendido, una especie de Pascua, en el que coincidía con el cambio, el eclipse que se dio en ese momento, lo que usted aludía ya de
de la muerte de tantos mexicanos por la conquista. Ellos estaban en ese espíritu de depresión por todo lo que había acontecido. Y ahora aparece María, aparece la misionera que va a subir ya no a Incarí, ¿verdad? Sino que va a subir al Tepeyac. En ese contexto, como usted bien lo señalaba, fue el momento en el que la Virgen le comunicó a Juan Diego la voluntad. Quiero que aquí me hagan mi casita, ¿verdad? Es la Virgen quien sube para buscarse un lugar donde se le haga una casita. Y la finalidad, me llama la atención, es que en esa casita es para mostrarles a mi hijo, a Jesucristo. Ese cariño de una madre que va en busca de los hijos en un momento particular de la historia, como es ese sentimiento de frustración que ellos tienen, la pérdida de sus grandes valores, porque se dieron cuenta que sus ídolos no los habían ayudado, que habían vertido tanta sangre e inútil. Y ahora, ¿por dónde salir? Según ellos, pensaban que sería el acabose de todo en ese momento, cuando viene la aparición. Entonces aparece ciertamente en ese contexto la enfermedad de Juan Bernardino, a quien la Virgen también se le aparece, al parecer en el mismo instante en el que él está hablando con la Virgen, en ese momento también se le aparece a Juan Bernardino, que está enfermo, y es a él a quien le revela que su nombre es María de Guadalupe. Esto, naturalmente, la Virgen de Guadalupe como tal, pues hay traducciones diversas de lo que puede significar el nombre. Pero hay varias, ¿verdad? Desde el contexto bíblico-teológico, puede entenderse como Tecoatla Sope, así en náhuatl, que significa la que aplasta la cabeza de la serpiente. Podría ser una de las traducciones, ¿no?, que dan origen pues a lo que tenemos nosotros también en la Escritura, en el Apocalipsis, porque luego en la interpretación ya de la aparición se dirá que es la mujer del Apocalipsis. Pero dejémoslo en ese contexto. Lo único que queríamos aquí aclarar era en qué momento la Virgen se aparece, un momento de frustración, y viene ella como la estrella, la que ilumina, la que le va a dar vida a este pueblo a través de Juan Diego. Bueno, yo quisiera decirle, les mencionaba 2 encuentros de Juan Diego con la Virgen, pero yo creo que fueron más. Se encontró muchas veces. Y él definitivamente estaba enfermo, estaba viviendo una gran pobreza, se sentía mal. Y hay un texto que es el más autorizado y que está en náhuatl, que se llama Nical Mopoua, que aquí está, se los están enseñando a ustedes, en el cual cuenta cómo la Virgen, cuando lo vio tan triste, le dijo: hijito mío, el más pequeño de mis hijos, no temas, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Miren, para mí este es uno de los momentos claves que nos reflejan ese encuentro, no solamente de ella con Juan Diego, sino con los latinoamericanos, con nosotros. Tomemos en cuenta que apenas habían pasado 10 años de la conquista. Tomemos en cuenta que así como ha sucedido, y todavía sucede en muchos pueblos de Guatemala, mucha gente solo habla su lengua, no habla Castilla. En aquel tiempo pues sería igual, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, la Virgen le habló en su lengua, ¿no? Más aún, esa imagen de la Virgen que quedó en la tilma de Juan Diego, que está aquí, no es una Virgen española, es una Virgen mestiza. Y esas apariciones de la Virgen no son solo de ella, ella también es misionera, ¿no?
Y ella vino para crear ese puente que Dios, más que con la cabeza, entra por el corazón, ¿no? Y María, a lo largo de la historia del cristianismo, siempre ha sido una puerta abierta para llevarnos a Cristo. Entonces a mí me parece que ese encuentro tuvo unas dimensiones y unas consecuencias tan profundas que llegan hasta nuestros días, y eso nos permite reconocer hoy en día esa inmensa devoción que se le tiene a la Virgen de Guadalupe. Yo solamente recuerdo, entre muchos recuerdos que uno pueda tener, ¿no? Yo estuve trabajando hace poco tiempo en Roma, y el día de hoy era la misa de todos los latinoamericanos, ¿no? Y me acuerdo que el 12 de diciembre se llenaba completamente la Basílica de San Pedro. Nos juntábamos todos, que somos muchos los que vivimos por allá o estudian por allá, ¿no? Y muchos también emigrantes llegaban. Y era la fiesta de todos. Entonces, estamos hablando de alguien que no solo conocemos, sino que queremos muchísimo, ¿no? Correspondiendo a lo que ella nos ha querido. Esto mismo nos hace entender por qué dentro de nuestras tradiciones, aquí mismo en Guatemala, pues visten a los niños de indígenas, ¿verdad? Este año pues no se va a poder, pero ya el año entrante esperamos que se pueda y se siga una tradición centenaria. Y es porque ella viene para nuestros niños y para los nativos de estas tierras. ¿Qué quisiera añadir antes de que mejor tú nos sigas explicando mejor? Que ella se presenta, como decía el Papa, como la señora, la mujer. Si una mujer muy respetable se le dice señora, como la madre. Y más que para presumir de que ella es la madre, es para recordarnos que nosotros somos los hijos y somos hermanos. Y como la mestiza, para decir de que para Dios todos somos sus hijos. Gracias, Padre. Recordar siempre, a mí me ha impresionado esto de los Juanes. Yo le llamaría los 4 Juanes. Juan el Evangelista, que escribió este hermoso texto en el que junto a la cruz de Jesús estaba la madre. Y que en ese momento del sufrimiento Jesús le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, hijo, he ahí a tu madre. La maternidad de la Virgen se da en ese contexto también de sufrimiento en la cruz. Y ahí da a luz a los nuevos hijos, en el que estamos también nosotros representados, los hijos de Dios, bajo el manto y la protección de la maternidad de la Santísima Virgen María. Hablo de los Juanes porque él fue el que escribió este dato, como también del Apocalipsis. Pero veamos en el acontecimiento de la aparición, está Juan Bernardino, el enfermo, el tío, está Juan Diego y Juan Zumárraga, los 3 Juanes en esta aparición. Y como sabemos, el nombre de Juan significa Dios es misericordia, Dios es misericordioso. Y en ese amor entrañable de Dios nos envía a su madre. Y la maternidad siempre para nosotros crea afecto, crea lazos de unidad. Y en este sentido, quizás el título que le da San Juan a la Santísima Virgen es el título de mujer. En las bodas de Caná le ha dicho, ¿qué nos va a mí y a ti, mujer? En el texto de San Juan 25 dirá, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y el texto de hoy también de la carta a los Gálatas que dirá que cuando se llegó el tiempo dio a luz una mujer.
Entendemos que mujer en la literatura antigua entre los judíos, Hawa, significaba la madre de la vida. Y por eso el acontecimiento de la aparición de la Virgen trae también esta connotación. Es María, la madre de la vida. Y lo entendemos en el contexto del sufrimiento en la cruz con Jesús, que esa maternidad nace allí. Lo entendemos en ese contexto de la maternidad que nace en el momento de depresión de los mexicas. Entendemos entonces el por qué la Virgen María se ha acercado siempre en momentos de sufrimiento. Y cuando uno comienza a revisar las distintas apariciones de la Virgen, también se da en momentos de dificultad. El regalo que Dios nos ha hecho en la aparición de Guadalupe, pues trae esta connotación de ser la gran señora, la princesa dentro de la cosmovisión náhuatl, y cómo esta maternidad va a ser el acompañamiento que le ha de dar con esas palabras tan tiernas que le dice a Juan Diego, hijito, el más pequeño de mis hijos. Y también la reciprocidad con Juan que le dice, mi niña querida. Esos lazos afectivos que están en el texto llama la atención, porque los latinoamericanos somos, como se dice en España, somos muy melosos, muy cercanos, y esa maternidad la tenemos tan cerca. Y por eso yo siempre recuerdo estas palabras de la Virgen cuando estoy en dificultad o en soledad, que siempre los sacerdotes vivimos en estos ambientes, y oigo las palabras de la Virgen, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Palabras que me consuelan, me acompañan y han dirigido mi vocación sacerdotal, porque bajo las plantas de la Virgen nació mi vocación. Por eso he sentido esta maternidad tan cercana. Qué hermoso todo lo que nos está diciendo. Mejor debería seguir hablando tú. ¿No? ¿Qué más les puedo decir? Miren, ¿qué significa, digamos, culturalmente en el proceso de evangelización? Ya les mencionaba que han pasado apenas 10 años en que han llegado los españoles. Nuestra sociedad estaba y todavía sigue estando en muchos lugares dividida entre los blancos y los indios. Poco a poco se fue dando el mestizaje no solamente de sangres, que se unían los españoles con las indígenas, y comenzaron a nacer niños que eran mitad y mitad, digamos, que le llamaban mestizos, ¿no? Pero fíjense que la cultura de América Latina es una cultura mestiza. Somos una mezcla de razas. Y entonces a mí me parece que esta Virgen mestiza, la morenita, es como un regalo de Dios. Es decir, yo quiero crecer con ustedes. Yo quiero mestizarme. Yo no soy el Dios de los españoles, yo soy el Dios de ustedes, ¿no? Y por eso les mando a mi madre. Entonces me parece que es un momento importante porque se está comenzando a formar la cultura latinoamericana. Están comenzando, sobre todo los indígenas, a aprender el castellano. A las decisiones, a las normas y costumbres de los conquistadores, que no eran unos angelitos. No. Y tienen por un lado que adaptarse y por otro lado conservar su cultura. Y por eso cuenta la historia que algunos de los primeros obispos que hubo en América Latina, comenzando por Fray Juan de Zumárraga, tenían un sentido como muy patriarcal. Ellos no quisieron imponer a rajatablas todas las tradiciones religiosas españolas. Ellos comenzaron a descubrir, en primer lugar, la gran religiosidad de los pobladores de esas tierras.
eran profundamente creyentes. Comenzaron a descubrir cómo cantaban, cómo usaban el incienso, cómo encendían velas o fogatas, ¿no? Cómo las flores eran tan importantes para ellos, ¿no? Y comenzaron a decir, este es un pueblo no solamente cultural, sino religiosamente muy profundo. Aquí ya están las semillas del evangelio, ¿no? Y entonces la Virgen como que viene como a decirles, miren, yo estoy con ustedes. Y yo me hago mestiza porque yo quiero que el catolicismo de América Latina sea un catolicismo mestizo, que no se desconecte ni desprecie la cultura y las raíces de este pueblo. Y han pasado los siglos. Vamos a cumplir el año entrante, México va a cumplir 5 siglos del comienzo de la conquista, ¿no? Y en este medio milenio, en estos 500 años, yo creo que el cristianismo, el catolicismo ha echado raíces profundas. Tan profundas que cuando México hace 200 años se independizó de España, la bandera fue la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y sigue siéndolo. Y vamos, por ejemplo, a convivir con los millones de emigrantes latinoamericanos que hay en Estados Unidos. Y para ellos sigue siendo la Virgen de Guadalupe, la Virgen. Perdonen, estoy viviendo un momento un poco difícil y estoy como muy emotivo. Pero lo digo porque no por ese momento que estoy viviendo, sino porque estoy hablando de nuestra mamá. Te dejo la palabra. Gracias. Es los contextos culturales, ¿no?, en los que ha llegado la evangelización a diferentes partes del mundo, pues el evangelio pues se fue inculturando, y así fueron los apóstoles que estuvieron en Asia Menor, estuvieron en Roma, en distintos lugares, donde fue necesario ir asumiendo esta nueva cultura. Y eso es lo precioso de la encarnación, que el Hijo de Dios se encarnó en una cultura muy particular, que es el judaísmo. Pero que después, según los datos bíblicos, Él envía a los discípulos en las afueras de la Palestina para anunciar también allí el Evangelio. Y comienza la inculturación del Evangelio. Usted decía muy bien cómo estos datos de que se encontraron ya en la cultura méxica y las demás culturas fueron dialogables con la cultura española y con el Evangelio, naturalmente. Y esto que usted decía, las semillas del verbo, ¿no?, que San Justino, pues en el siglo II insistía en que era necesario descubrir en la diversidad de culturas los grandes valores culturales que ya hablaban naturalmente del Evangelio. Y entendemos que esa riqueza que ha tenido la evangelización ha ido asumiendo las diferentes culturas. Y aquí en Guatemala y en México particularmente, donde se fue asumiendo los valores del Evangelio en una forma progresiva, respetando la cultura de parte de los evangelizadores, ¿verdad? Porque del otro lado también era una cuestión muy, muy dura para los nativos, el problema de la esclavitud. Pero de parte de la iglesia siempre estuvo este trabajo por mantener al cristiano no en la esclavitud, sino en el conocimiento, como dice aquí, del verdadero Dios. Ese asumir la cultura de ambos, ¿no?, que representa a Nuestra Señora en su tez morena, que ni es española, ni es indígena, sino que está la mezcla, y usted hablaba muy bien, cómo en América Latina, pues es una visión cristiana mezclada. Yo le he dado gracias a Dios de veras.
ese acercamiento entre la diversidad de culturas en el mundo, porque somos respetados dentro de la iglesia, en los distintos ambientes, estando en diferentes países. El valor de ser cristiano es lo que está por encima de todo elemento cultural. Y refiriéndonos ahora en todo este trabajo cultural evangelizador, pues entendemos también cómo se han ido asumiendo en México, en Guatemala, se han ido asumiendo estos valores culturales en todos los campos. Estaba recordando pues que México tenía en ese momento el culto basado en el baile. ¿Verdad que es una cosa que también aquí en Guatemala se da en nuestras culturas? Hablo de los bailes culturales que tienen una expresión muy particular y que tiene como una danza de religiosidad naturalmente popular y que se fue asumiendo a lo largo del tiempo. Hoy nosotros ya contamos con eso, con tener una liturgia en la que se encarnan los valores culturales. Se respetan las expresiones musicales, por ejemplo, en México, Guatemala, para la celebración litúrgica y en particular la celebración mariana. Pues en México y aquí, bueno, y otros países, la expresión cultural es muy hermosa porque hoy estarán los niños con su trajecito de Juan Diego y las niñas con su traje indígena del lugar. Aquí en Guatemala, en las 23 culturas, tenemos una riqueza enorme en la que se representa ya inculturada. No es que nos vistamos de mexicanos, ¿verdad? No, sino de guatemaltecos, pero con el espíritu de haber recibido a la Madre de Dios. Y eso a mí me da alegría que cómo logró penetrar eso en las distintas culturas guatemaltecas, naturalmente mexicanas, ¿verdad? Pero que uno dice, de veras, el espíritu de la encarnación del Evangelio, los valores que trae, están encarnados. Porque si bien es cierto, cuando comenzó la evangelización, por ejemplo, en Guatemala, a este surgimiento del ladino en medio del español criollo y al indígena, salió una de esa mezcla, salió un grupito ahí aparte que no era de nadie y nadie lo quería, ni el español ni el indígena. Entonces surge, allá yo soy de Ciudad Vieja, Zacatepecas, y allá nos dicen chihualos. Chihualos porque es indio vestido de español, imagínate tú. ¿Por qué? Pues porque así surge en 1524 allá en Ciudad Vieja. Surge esta experiencia de mezcla entre español e indígena. Entonces, todas estas expresiones religiosas que se mantienen hasta el día de hoy y que tienen un valor extraordinario. Tú decías cómo ellos supieron ir descubriendo esos valores en los mexicanos, ¿verdad? Cómo también la iglesia ha hecho ese trabajo en América Latina de ir descubriendo esos valores y trabajando dentro de ellos. Es una riqueza que nos viene de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que es esta morenita tan linda, que no ha hecho la mezcla de cultura, sino la encarnación del mensaje. Tal vez yo quisiera añadir que en todas las culturas del mundo, pero entre nosotros, la mujer juega un papel primordial. Entre los seres humanos es la más humana de los seres humanos. Y ella es la bendita entre todas las mujeres, ¿no? Y quisiera decirles un poco, ustedes han visto que he estado un poco emocionado, pero es que me han dicho que me van a cambiar parroquia y que en enero me voy para Shela. Y yo estoy muy encariñado con la gente. Y sobre todo muy impactado porque me ha tocado acompañar en este tiempo de coronavirus a mucha madre soltera, con niños. Y yo admiro profundamente a la mujer, a ella,
¿no? Que son benditas con ella también, ¿no? Y creo que ella vino como madre, como mujer, como mestiza, pero también como discípula. No tanto a enseñarnos, sino enseñarnos con consejos, con lecciones, con mandatos, sino con su ejemplo. Lo que es acoger a Dios, asimilar a Dios, hacerlo parte de la vida de uno, el centro de la vida de uno y darlo. Ella es también pionera en la evangelización de América. Vino apenas estaba comenzando la conquista y vino para quedarse. Y los conquistadores y todo, por lo menos, se fueron ya hace 200 años. Ahora tenemos otro tipo de conquistadores o políticos o no sé qué, que también hacen, a veces favorecen al pueblo, pero muchas veces lo hacen sufrir. Y ella sigue siendo la madre. Y yo en este trabajo en el cual nos ha tocado ayudar especialmente a madres solteras, admiro profundamente a esas mujeres que hacen de mamá, de papá, de todo, para poder darles, aunque sea una tortillita, a sus hijos. Pero volvamos a ella. No nos retiramos de ella porque ellas son un reflejo de Dios y un reflejo de María. Y yo, allí en esa parroquia donde he estado, pensaba que iba a ir a enseñar lo que es la fe, la esperanza y la caridad, pero más bien he ido a aprenderla de ellos. No. He ido a aprender lo importante que es María en la fe de nuestro pueblo. Porque es la fe en Dios, que es Padre, pero también es Madre. Y he ido a descubrir cómo tal vez algunos de que venimos de hogares integrados, en que se han repartido las responsabilidades, el papá y la mamá, y en fin, y toda la familia ha arrimado el hombro cuando ha hecho falta, ¿no? Yo he descubierto que María es un consuelo para quienes pasan momentos muy difíciles, ¿no? Y en parte, el dolor que yo tengo es, bueno, me voy a ir y quien venga podrás continuar un poco esto o qué va a pasar. Yo no sé quién va a venir. Yo lo que sé es que Dios ya está en ellas, ¿no? Y quiero decirles de que a la Virgen, a María, pues ella ha venido de muchas maneras al mundo. Sí, hay muchas advocaciones de María. Y normalmente ha llegado en momentos fundamentales en la historia de los pueblos. Remontémonos desde el mismo origen del cristianismo. Hablaba de Juan. Y el primer Juan, así que más conocemos, es Juan el Evangelista. Aquel que Jesús le dijo desde la cruz a ella: mira, ahí tenés a tu hijo. Y vos, Juan, ahí tenés a tu mamá. Y eso nos lo sigue diciendo siempre. Entonces, a mí me gustaría ya no pasarte el micrófono a ti, sino a todas las hermanas y a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. Yo siento que el Espíritu Santo, que es el esposo de María, está aquí y está allá con ustedes. Y si no podemos ir hoy a la basílica, al santuario de la Virgen de Guadalupe, por lo menos desde aquí estamos alabándola, reconociéndola y compartiendo con ustedes ese gozo que nos vino, entre otras formas, por la Virgen de Guadalupe. Gracias, Padre. Quizás estamos ya pues acercándonos al tiempo, y la presentación de hoy pues está orientada hacia la Santísima Virgen María como madre y estrella de la evangelización en América Latina.
Me llamó siempre la atención desde los primeros años que yo la conocí. El observar el cuadro, pues donde ella está entre nubes. Es la mujer celeste, al mismo tiempo humana, pero que aparece en ese contexto, diríamos, celestial, en el monte del Tepeyac. Pero que además, naturalmente, siendo para los que la vieron en la tilma de Juan Diego, para el indígena, fue ciertamente un códice, en el que, tendido el lienzo, ellos hacen una lectura de ese códice de lo que Dios les quiere decir. Y me llamó sumamente la atención que en el centro hay una flor que utilizan los mexicanos, que está aquí en el mero centro, casi en el vientre de María, que simboliza para el mexicano los 4 puntos cardinales, y que apunta ciertamente en el centro de la imagen de la Virgen, donde según las explicaciones que han dado de la Virgen, es una mujer que está en camino. Vemos el piecito aquí al fondo, el único que se ve, y su movimiento de la rodilla que está como en camino. Todo esto indica ya el trabajo de la evangelización que se está dando en esos años, pero sobre todo cuando la vemos a ella como sierva, pero tal vez no en el contexto de esclavitud de otros tiempos, sino los términos bíblicos que hablan de cuando es un siervo del Señor, Moisés, ¿verdad? El siervo de Dios. Los profetas hablan del siervo de Dios, los grandes servidores, que son puentes para comunicar la buena noticia. Y vamos subiendo y encontramos pues todo el vestido, que es el vestido de una princesa, el manto, que es el símbolo del cielo, y naturalmente los rayos que salen detrás de ella, que es el que está en el centro, es el mismo Dios. ¿Cómo lo entendieron ellos? Porque ellos esperaban al Dios Sol. Y ahora, como el lector que observa la imagen, encuentra la mensajera de Dios, porque el que está en el vientre es Dios. Viene pues nosotros decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, como tú decías, pero bendito el fruto de tu vientre. Por eso, como decía San Luis María Griñón de Montfort, decía él, que observar a la Virgen era como ver la fachada de una gran catedral. Pero que al adentrarse en la catedral, lo imponente de una fachada, el ingreso mismo, pero apunta al corazón, decía él, de lo que está en el centro, que es Jesucristo sacramentado. Por eso la Virgen ciertamente representa a la iglesia. Ella representa a la iglesia y es un término lucano. San Lucas en sus escritos, naturalmente en los años 85-90, está describiendo lo que está surgiendo en la evangelización. Y lo que quiere decirnos es, mira, lo que Dios hizo en María, en pequeño, lo está haciendo en grande en la iglesia. Bendito Dios, ¿verdad? Que nos deja para cerrar, diríamos, todo este contexto de la evangelización en Guatemala y en todo el mundo, en América Latina, María, estrella pues de la nueva evangelización. Bueno, para terminar, yo quisiera decirle de que estamos viviendo otro momento de cambios culturales muy profundos. Y que así como en aquel momento en que comenzaba a crearse la cultura nuestra, vino la Virgen. Yo espero que la Virgen esté muy presente en el corazón de todos los fieles. La madre, la maestra, la discípula, la que permitió que Dios, al tomar carne, se hiciera nosotros y que nosotros nos pudiéramos acercar y ser parte de la familia de Dios.
Dios sigue encarnándose. De muchas maneras y va a seguir encarnándose. Y ojalá que así como nuestro pueblo, a través de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, siempre ha tenido muy presente a la Virgen, de la Virgen Dolorosa, acompañándolo en todas las procesiones, ¿no? Que la siga teniendo muy presente, para que ella nos ayude a dejar que Cristo siga encarnándose en nuestra cultura, sobre todo entre nuestros jóvenes y en nuestros niños. Muchas gracias. Gracias a todos los que han estado observando este conversatorio para ir conociendo un poquito del misterio, ¿verdad? Es un gran misterio para mí, la presencia de María en América Latina, y que la hemos venido meditando desde el punto histórico, religioso, teológico, un poco para verificar todos esos datos. Pero lo que aquí hemos estado dialogando, ahora se convierte en celebración. Minutos ahora después estaremos ya en el santuario para celebrar la Eucaristía, en la que le vamos a darle el honor a Dios, nuestro Señor, que vino a través de ella en esta calidad humana de la Virgen, con su ternura, su amor, su sencillez, y que nos atrae a todos los latinoamericanos, porque es, en el sentido propio, una verdadera madre. ¿Acaso no estoy aquí, que soy tú? Y vamos a ofrecer nuestra misa de hoy por ustedes que nos están oyendo, que nos están viendo, para que este día y todo el año que viene sea de mucha bendición y de mucho amor para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.